Bueno, continuando con esto del primogénito entre muchos hermanos, cabe señalar que el video anterior era la misión de Jesús como nuestra misión en el mundo. Ahora, ¿qué se puede decir de la preexistencia de Jesús y qué se puede decir de nuestra preexistencia? Es decir, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos por varias circunstancias, porque a partir de Jesús nosotros venimos a cumplir una misión. Pero ¿qué pasa con el principio de Jesús y con nuestro principio? En algún sentido, y esto ya tiene que ver con un aspecto cristológico, me parece, la teología ha definido la frase Jesús es Dios mediante la unión hipostática, es decir, Jesús tiene dos naturalezas más una sola voluntad. Dos naturalezas porque una es divina y la otra es humana. La sustancia la sustancia del Hijo se encarnó en un cuerpo humano. Y conviven las dos naturalezas. En cambio, el hombre, aunque algunos dicen que el alma humana de Jesús era la persona del Hijo, era la sustancia del Hijo. Por lo tanto, en el hombre convive siempre la naturaleza, que es el dualismo antropológico, digamos. Pero la teología lo ha solucionado así. Ahora a mí el tema del alma me inquieta un poco, ya que desde la filosofía, se puede tratar de justificar un poco, pero desde lo natural no se puede. Es una hipótesis, una resolución, digamos, metafísica a un problema físico que viene de antaño. De hecho, los judíos no la sostuvieron siempre, aunque sí hablaron en términos de alma, pero en términos quizás más monofisistas, es decir, más monistas, digo, en términos de la integralidad que el hombre tiene, y el alma puede ser atribuida a aquellas cualidades que son de la emoción, quizás el espíritu a lo que es del intelecto. Entonces el alma es como que tiene que ver todo con ese mundo. Para mí la categoría de espíritu y de alma se disuelven en la antropología moderna, se disuelve en todo lo que es el inconsciente, el consciente, el yo, las emociones, que las emociones tienen mucho de físico también, mucho de químico. Entonces ahí se puede ver un poco más el concepto judío de lo que es la antropología, la integralidad cuerpo, alma, espíritu. Es decir, cuando vos morís, muere tu alma y muere tu espíritu. Estoy saliendo un poquito de una gripe. Entonces, ¿cómo se conjuga todo esto con Jesús y con nosotros? Desde la frase el primogénito entre muchos hermanos. Para mí, la deidad de Jesús tiene que ver con la explicación que da Pablo de lo que Jesús es. Yo intuyo, y me puedo equivocar, yo acá tengo libertad para hablar en mi canal y digo todo lo que me parece, y puedo estar equivocado, y manden crítica, manden comentarios, manden refutación, no hay problema. Eso nos ayuda a crecer y me ayuda a mí a crecer. Pero yo creo que Jesús, para Pablo, Jesús es Dios, en tanto es la imagen plena de Dios, es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen de Dios se muestra máximamente en Jesús y no tan pronunciadamente en nosotros, los hombres pecadores. Entonces, en la medida en que el hombre puede ser imagen de Dios por participar de la naturaleza de Dios, por ser participante del amor, de la misericordia, de la justicia, en la expresión de su vida cotidiana, en la medida en que eso pasa, el hombre es imagen de Dios, o es más imagen de Dios, porque ya por el hecho de existir, ya
tiene un grado de participación en su naturaleza, por lo tanto muestra en un grado su imagen. Y ni que hablar de las capacidades que tenemos. Esto no desvaloriza el hecho de que una persona quizás con capacidades reducidas sea menos digna. Ojo, porque no tiene tanta capacidad en el sentido de quizás no tiene la fuerza que tengo yo. ¿Por qué? Por una incapacidad justamente física. Pero no significa que en su teoría constitutiva, es decir, en su ADN o en lo que fuera, no hubiera querido apuntarse a eso. Incluso gente con deformación y todo eso no es menos digna que nosotros. Somos igual de dignos delante de Dios. Simplemente que a él le tocó vivir eso y a mí me tocó vivir otra cosa. Pero no podemos infravalorizar por tener una menor capacidad a otra persona. Entonces, lo que sí tenemos que revalorizar es la expresión del amor, la expresión de la misericordia, que eso es lo que muestra la imagen de Dios y no la capacidad en sí. Por eso, todos los hombres podemos ser capaces de ciertas cosas, pero no todos los hombres mostramos la imagen de Dios de la misma manera. ¿Por qué? Porque el hombre que adultera, que mata, que roba, que viola, no está expresando la imagen de Dios como lo hace el que sí. El que sí lo hace, es decir, el que sí muestra amor, el que sí muestra compasión, ese sí muestra la imagen de Dios. Porque no comete todas esas cosas que Dios no quiere que cometamos. Entonces, volviendo al punto el primero entre muchos hermanos, el primogénito entre muchos hermanos. En ese sentido, Jesús es tan humano como nosotros. Y es humano. Lo que pasa es que decir que Jesús es tan humano como nosotros rebaja la teología, la alta cristología de Jesús. Y para un fundamentalista, para un literalista bíblico, eso es un gran problema, porque lo saca a Jesús de su posición divina que tiene. Pero lo que se pierde de vista es que el plan de Dios es llevarnos a una posición divina a nosotros. Es controvertido eso, pero eso es teológico, está en la Biblia, digamos. ¿Por qué digo que está en la Biblia? Porque a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde que, bueno, esto es una herejía obviamente, ¿no? Pero está en la Biblia. El adopcionismo, no me acuerdo si es el término exacto, pero nosotros somos hijos de Dios por adopción. Es decir, fuimos adoptados. ¿Por qué? Porque inicialmente nos habíamos alejado de Dios. Ahora, eso lo podemos lograr a través de Jesús. Pero el adopcionismo, en algún punto, cree que así como nosotros somos hijos de Dios, Jesús también es hijo de Dios. Lo que pasa es que Jesús, dice la Biblia, que nunca pecó. Entonces Jesús fue adoptado hijo desde el principio. Porque nunca fue adoptado, digamos, en el ejercicio de su relación con Dios, en el ejercicio de la imagen de Dios en él. Nosotros fuimos adoptados en la medida en que retomamos esa palabra para nutrir nuestra vida de ella y empezar a expresar esa imagen de Dios. Entonces Jesús fue adoptado como desde el principio, como muy tempranamente. Y de esa manera se constituye en hijo de Dios. Y de esa manera forma parte de la naturaleza divina. Y de esa manera logra unidad con el Padre. Ahora esta unidad es la que nosotros también tenemos que formar. Y ahí está la clave. Si Jesús nos hereda a nosotros y nos pasa la posta de todo, y aparte de ser participantes de la naturaleza de Dios y de la unidad con Dios, es algo muy fuerte en la teología, que no está abordado, o por ahí sí está abordado y yo no lo conozco tanto, que seguramente está abordado. Por eso el otro día hablaba con Seba Girado, y me comentaba la perspectiva de los padres orientales que tiene que ver con este texto que dice Pablo, que bueno, no sabemos si de Pablo, porque puede ser que no sea de Pablo, de que en Efesios, ¿no? De que el propósito de Dios es
sujetar todas las cosas en Cristo, para que después Cristo sujete todo al Padre. Bueno, se me está yendo el tiempo, pero el punto es el siguiente. El relato evangélico, el relato bíblico, por lo menos que se me ha transmitido a mí y que yo he llegado a conocer, tradicional, o sea, el cristianismo tradicional no comparte esto, de que nosotros, por medio de Cristo, vamos a ser participantes de la naturaleza de Dios. Es decir, vamos a lograr una unidad con Dios como Él logra una unidad con el Padre. Es muy fuerte eso. Entonces, eso lleva a reflexionar la cristología, reflexionar el principio de la cristología y el principio humano, el fin de la cristología y el fin del ser humano, la escatología. Entonces, creo que ahí se abren algunas brechas para reflexionar y repensar la cristología, para repensar la antropología y la escatología en términos de participación de la naturaleza de Dios y conformación de una unidad con Dios. Así que eso es lo que me trae el pensar en esa frase de Pablo, ¿no? Que es muy profunda. Bueno, dejamos acá, hay seguramente más cosas. Si hay más, voy a seguir acoplando, digamos, a esta serie de videos del primogénito entre muchos hermanos.